Hola, ¿qué tal? Soy el profesor José Mario Castañeda Hernández. En esta exposición abordaremos las teorías cognitivas. El aprendizaje es un proceso complejo y multifacético que ha sido objeto de estudio desde diversas perspectivas. Dentro de estas, las teorías cognitivas del aprendizaje juegan un papel fundamental al centrarse en cómo los individuos adquieren, procesan y almacenan la información. A diferencia de otras aproximaciones que se enfocan en las respuestas externas o el comportamiento, las teorías cognitivas se interesan en los procesos mentales internos que permiten la comprensión y la resolución de problemas. A lo largo de esta presentación exploraremos los conceptos clave de las teorías cognitivas, sus principales exponentes y cómo sus propuestas influyen en la educación y el desarrollo del aprendizaje en diferentes contextos. Como primer tema hablaré de los procesos cognitivos de Jean Piaget, los cuales son atención, pensamiento, lenguaje, memoria y aprendizaje. La atención es el proceso de mirar, escuchar, olfatear y gustar selectivamente, y al mismo tiempo se le da un significado a la información que está llegando. Broadbent sugirió que es un proceso de filtro a la entrada del sistema nervioso que solo permite la entrada a aquellos estímulos que cumplen con ciertos requisitos. Esos estímulos se pasan por el filtro, son comparados con lo que ya conocemos, de modo que podemos reconocerlos y averiguar lo que significan. La atención también se puede entender como una actividad mental que implica la concentración. Aunque es limitada, puede distribuirse entre diferentes tareas o estímulos. También está estrechamente vinculada con la memoria y puede ser influenciada tanto por factores internos como externos. Del mismo modo, la atención puede ser tanto voluntaria como involuntaria. El aprendizaje es un proceso continuo a lo largo de la vida que avanza de manera evolutiva adaptándose a nuevas experiencias. Cada persona tiene un estilo y ritmo propio de aprendizaje influenciado por sus características personales. En el entorno tanto social como cultural influye significativamente en cómo las personas aprenden, siendo esencial el contexto del aprendizaje. Este está estrechamente vinculado con las emociones, las cuales afectan la motivación y el interés, determinando la efectividad del proceso. El aprendizaje es más efectivo cuando está relacionado con intereses y necesidades reales, lo que hace que el contenido tenga un sentido para el estudiante. También se ve enriquecido por la interacción con otros, ya sea en el ámbito colaborativo o en el intercambio de ideas. Este implica la reflexión sobre los propios procesos del pensamiento, lo que permite al estudiante ajustar y mejorar sus estrategias de aprendizaje. Podemos entender entonces que el aprendizaje es el proceso por el cual la práctica o la experiencia producen un cambio permanente en la conducta o en el potencial conductual. La forma básica de aprendizaje se conoce como condicionamiento. La memoria. Rivas también ha abordado el tema de la memoria desde una perspectiva integral y psicológica. Según su enfoque, la memoria es un proceso fundamental en la adquisición y conservación de información. Las emociones tienen un papel importante en la memoria. Los eventos que generan fuertes emociones, ya sean positivas o negativas, tienden a ser recordados con mayor claridad y precisión. En la actualidad, el modelo de procesamiento de la memoria describe cómo se codifica, almacena y recupera la información de la memoria. Los registros sensoriales son los puntos de entrada para la información. Esta desaparecerá si no sometemos a un proceso subsecuente. Gracias a la atención, damos significado a la información adquirida. Pensamiento. Se han dedicado estudios a la comunicación cognitiva entre animales como chimpancés y orangutanes, y aunque ha habido respuestas favorables, aún son incluyentes los resultados al tratar de establecer la relación con la comunicación humana. Por lo general, se transforman los datos externos ajustándolos a nuestro marco de referencia mental conocido. Sin embargo, se necesitan ajustar las propias estructuras mentales para asimilar los nuevos datos. La cognición denota el proceso por el que las personas adquieren conocimientos. Su objeto es el funcionamiento de la mente, las operaciones que realiza y el resultado de las mismas. La cognición y relaciones de conducta. Lenguaje. De acuerdo a Morris, el lenguaje
Podemos entenderlo como un sistema flexible de símbolos que nos permiten comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. El lenguaje humano se diferencia de la comunicación animal en el hecho que es significativo. También se caracteriza por el desplazamiento y la productividad. En la estructura del lenguaje hablado se basa en unidades de sonido llamados fonemas. Estos se combinan para formar morfemas. La gramática son reglas para estructurar oraciones y su significado. La sintaxis es el sistema de reglas que rigen cómo combinamos las palabras. La semántica describe cómo asignamos significado a los morfemas, palabras, frases y oraciones. En el tema número 2 hablaré sobre el desarrollo cognitivo y aprendizaje. Esta lo llamamos la teoría cognitiva, fundamentada por Jean Piaget. Hablamos de cuatro estadios, que serían el sensomotor, el preoperatorio, el estadio de las operaciones concretas y el estadio operacional formal. El estadio sensoriomotor va de los 0 a los 2 años. Sus características principales es que desarrollan la inteligencia práctica, la permanencia del objeto y la adquisición del esquema de medios. El estadio preoperatorio abarca de los 2 a los 7 años del niño. Las características principales es el uso de símbolos, la conciencia moral, creencias subjetivas como el animismo o el realismo, la dificultad para dar solución a problemas lógicos y matemáticos y existe un egocentrismo intelectual. El estadio de las operaciones concretas va de los 7 a los 12 años, donde el niño ya tiene la inteligencia práctica, ya entiende la permanencia del objeto y la adquisición del esquema de medios. El último estadio es el operacional formal, que va de los 12 años hasta la vida adulta. Sus características son que tiene una mayor capacidad para resolver problemas, formular y comprobar hipótesis, noción de causa y efecto, el uso de una cuantificación más compleja como proporción, probabilidad, etc. El alumno realiza metacognición y tiene una mayor capacidad para entender la abstracción. En la teoría cognitiva hablamos de procesos cognitivos básicos, que son los que mencionamos anteriormente: la atención, memoria, almacenamiento, recuperación de información, metacognición, amplitud de la memoria a corto plazo, etc. De estas derivan dos temas muy importantes, que es la memoria a corto plazo, en la cual el niño tiene una capacidad limitada, su modo de almacenamiento es por repetición y repaso. En esta memoria de corto plazo, el aprendizaje es el resultado de las modificaciones realizadas a las representaciones que la memoria adquiere acerca de nuevos contenidos y al aplicar el conocimiento que ya conoce. En la memoria a largo plazo, tiene una capacidad ilimitada. Su modo de almacenamiento es organizativo y significativo. La duración de esta memoria es permanente. En ella tiene un papel fundamental los esquemas, que son representaciones mentales del conocimiento genérico adquirido a través de la experiencia con el mundo. Tema 3. Teoría de la psicología genética de Jean Piaget. La naturaleza del conocimiento. Para Piaget, conocer es en consecuencia una experiencia que consiste en aprender, o sea, apropiarse la manera de ser de un objeto, o sea, en aprender el conjunto de características que lo definen o tipifican. El conocimiento es la captación de las características fundamentales de un objeto, la captación de su modo de ser. Entonces, el conocimiento es una experiencia que nos obliga a dejar de lado nuestras ideas, deseos, gustos, prejuicios y preconcepciones. El conocimiento es objeto cuando capta sus características fundamentales y tipificantes, eliminando toda consideración extraña o subjetiva. El conocimiento no solo es objetivo y universal, sino también es necesario. Si éste es auténtico, si realmente hemos aprendido de la manera de ser del objeto, éste ya es incambiable, es decir, resulta necesario. Para esto se necesita ser comprobado. Construcción del conocimiento. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño con el medio ambiente, es decir, con el entorno, con los otros y consigo mismo. La construcción del conocimiento se hace a partir de las interacciones entre el sujeto y el objeto, lo cual se opone al conocimiento postulado como simple acumulación de información exterior que se le da proporciones verbalmente a la persona. El conocimiento siempre está subordinado a ciertas estructuras de la acción.
El conocimiento del mundo exterior comienza por una utilización inmediata de las cosas que tanto que el conocimiento de sí está bloqueado por este contacto puramente práctico y utilitario. Etapas del desarrollo de la inteligencia. Cada una de las etapas tiene características afectivas, cognitivas y psicomotoras que ponen límites y posibilidades de aprendizaje. Es una de las más importantes contribuciones de la psicología al constructivismo. Para Piaget, el desarrollo de la inteligencia pasa por cuatro etapas, cada una superior a la anterior. El desarrollo del niño es continuo, pero la separa en unidades distintas. Cada etapa involucra las experiencias logradas en las etapas precedentes. Los progresos a través de estas etapas son reflejados en el funcionamiento intelectual del niño y en sus capacidades lingüísticas, sociales y emocionales. Las etapas que distinguen son sensoriomotora, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales. El aprendizaje es el proceso mediante el cual el individuo, por su propia actividad, cambia su conducta, su manera de pensar, de hacer y de sentir. Es la actividad por la cual la persona modifica su manera de ser. Gracias al aprendizaje, el individuo puede enriquecer o modificar su información o conocimientos previos, realizar tareas de una manera diferente y cambiar su actitud o puntos de vista. En este proceso activo, el individuo aprende naciendo, en forma parcial o total, la misma tarea que se propone aprender. El aprendizaje es efectivo cuando responde a una necesidad o un objeto del aprendiz. El aprendizaje de la experiencia previa estimula nuevos aprendizajes, en especial cuando esa experiencia fue satisfactoria y agradable. Aprender a aprender. Roger Cousinet propone en su obra pedagógica del aprendizaje que es injusto que a los alumnos se les pida aprender y no se les ha enseñado cómo aprender. Desde el enfoque constructivista, tenemos el compromiso de enseñar a nuestros alumnos a aprender para posibilitar sus intraaprendizajes y autoaprendizajes. Antes que aprender informaciones, es apremiante aprender a destacar en las ideas principales de un mensaje, sintetizar, analizar, comparar, diferenciar, etc. De este modo, el aprender a aprender del alumno propicia su autonomía, capacidad, control y motivación para conocimientos. Aprender a aprender es el mejor indicador del proceso constructivo. Tema 4. Teoría de la psicología culturalista de Lev Vygotsky. De acuerdo a lo planteado por el autor, en esta presentación rescataré los principales fundamentos de la teoría psicológica culturalista de Lev Vygotsky. El humano nace y crece inmerso en una cultura específica, en la que establece vínculos con otras personas y con un entorno social, cultural y natural que le demanda ciertas conductas. De esta forma surge la necesidad de comunicarnos y el lenguaje se convierte en un medio de comunicación fundamental. Según la teoría sociohistórico-cultural, la inteligencia no se entiende como un conocimiento individual del niño, sino como una relación que éste establece con el objeto de conocimiento, en el cual emergen los mediadores. Desde esta perspectiva, el lenguaje se ve como un mediador cultural, ya que facilita la percepción de información del entorno para luego generar nueva información. En este proceso, un segundo mediador podría ser otra persona o un maestro. El enfoque culturalista permite comprender la manera en que se ubica la acción mental en escenarios culturales, históricos e institucionales. Para que podamos comprender el individuo es necesario comprender las relaciones sociales en las que ese individuo existe. En este ejemplo, tenemos al niño relacionados tanto con el estímulo como con la respuesta y el profesor es el mediador entre ambos procesos. El lenguaje. El desarrollo completo de los pensamientos está estrechamente relacionado con el desenvolvimiento del lenguaje. Si no se expresa una idea en un juicio con palabras claras, esta idea no se puede desarrollar. La constitución del lenguaje se inicia por imágenes. La motivación es la necesidad de comunicación que se acrecienta con el desarrollo del pensamiento activo formal. El proceso de simbolización de signos abstractos se refiere a situaciones concretas, objetos, funciones y relaciones. Las prácticas comunicativas hacen surgir las funciones mentales de los individuos. El desarrollo del hombre no es posible si solo se vale del cerebro y las manos, sin tener los instrumentos que son producto social.
El lenguaje es uno de los instrumentos más importantes que se ha logrado a través de la práctica social, ya que media la actividad psicológica con la vida material. El desarrollo se realiza a través de la evolución cultural, que conlleva las funciones psicológicas superiores, gracias al lenguaje, y las socializaciones surgidas de la actividad conjunta y cooperativa. Vygotsky señala que el desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, ya que es a través de este que el ser humano se apropia de signos y símbolos que las sociedades elaboran y que hacen posible la comunicación y representación de los objetos en el cerebro, como reflejo de la realidad objetiva, que es lo que conocemos como el pensamiento. Los conocimientos se construyen en un proceso de interacción social, adulto-niño, niño-niño. Ese proceso se interioriza gracias a la mediación semiótica del lenguaje, que permite maximizar la información recepcionada. El aprendizaje se da en un proceso de construcción interactivo de significados que aseguran la apropiación de conocimientos que se encuentran en el contexto social. La comparación y apropiación de nuevos sistemas de conocimientos se alcanza en el diálogo con los demás. Para Vygotsky, el aprendizaje no solo es un fenómeno individual, sino un evento social. La cultura. La teoría de la psicología culturalista de Vygotsky plantea un modelo psicológico del desarrollo humano, donde la cultura juega un papel fundamental. En esta concuerda con Piaget al asumir el concepto de construcción, es decir, el aprendizaje se produce gracias a los procesos sociales y es el resultado de la interacción del niño con el adulto que sirve de modelo y guía. La educación y la cultura aparecen como superestructura de una organización formada por una estructura social y económica y política. La educación es un proceso social que no es posible comprender con claridad si no procuramos observarlo en la multiplicidad y la diversidad de las fuerzas e instituciones que concurren en el desenvolvimiento de las sociedades. El ambiente. Se refiere a todas las circunstancias y condiciones externas que influyen en un organismo o sistema en cualquier momento de su vida. El entorno físico y psicosocial en el que se desarrolla un niño juega un papel crucial en su formación. El comportamiento infantil está influenciado por cómo los niños se perciben a sí mismos y el mundo que los rodea. En esta percepción depende del campo vital y si esta percepción cambia, también lo hace su comportamiento. El ambiente social debe ser positivo mediante estructura familiar estable y dinámica con relaciones favorables. Se espera que tanto el hogar como escuelas ofrezcan contextos positivos. También debe ofrecer al niño confianza, seguridad, autonomía e, y responsabilidad. Ambiente físico. El ambiente físico por sí solo no basta, es necesario motivar el aprendizaje de los alumnos. A continuación leeré algunas propuestas que en nuestro trabajo podemos hacer para propiciar el ambiente en el proceso educativo de nuestros alumnos. Ambientación pedagógica. El niño como agente educativo, o sea, el protagonista requiere practicar sus competencias, construir su aprendizaje, crear nuevas ideas o objetos y para ello necesita espacios educativos. Estos espacios, desde la concepción constructivista, deben de ser funcionales para que aprenda de acuerdo a sus necesidades e intereses. La organización del aula implica disponer estratégicamente mobiliario, ubicar diversos sectores según las actividades, las necesidades y posibilidades y fomentar la organización de los alumnos para crear un ambiente donde cada material permita y motiva el aprendizaje. El aula debe ser un lugar cómodo y agradable para los estudiantes. Sectores o áreas de trabajo. Estos son espacios que se convierten en áreas de desarrollo de experiencias. Cada área debe contener materiales que favorezcan el aprendizaje, deben ser variados y renovados a medida que los niños van progresando. Las áreas de trabajo facilitan la investigación y dan oportunidades de observar, manipular y operar sobre los objetos que dispone. Zona de desarrollo próximo. Según Vygotsky, el aprendizaje y el desarrollo son procesos que se complementan y no son excluyentes. No hay desarrollo sin aprendizaje, ni aprendizaje sin un desarrollo previo, por lo que son procesos interrelacionados. El aprendizaje escolar guía y estimula los procesos de desarrollo y a su vez el proceso de desarrollo sigue al aprendizaje.
creando lo que se conoce como el área de desarrollo potencial. Los estudiantes no aprenden simplemente lo que se les entrega ya elaborado, aprenden cuando se les brinda la oportunidad de reconstruir o redescubrir la información y los contenidos. Brunner, al contribuir en este enfoque, señala que el educador debe crear un andamiaje que permita al alumno asumir conscientemente y bajo su propio control una tarea que antes solo podía realizar con ayuda. Desde la perspectiva de Vygotsky, la comunicación directa es un mecanismo social esencial para la construcción de nuevos conocimientos. Las interacciones sociales son clave por dos razones. Primero, durante las interacciones los niños se ven impulsados a expresarse verbalmente, lo que acelera su proceso de interiorización. Segundo, un educador o incluso niños mayores pueden identificar la zona de desarrollo próximo al relacionarse con el niño. Esto implica que todos necesitamos de otro para alcanzar ciertos objetivos, no solo en términos materiales, sino también en cuanto a las necesidades sociales y psicológicas que son fundamentales para el bienestar de una persona. Aprendizaje cooperativo. Al participar de manera más activa en todo el proceso de aprendizaje, los estudiantes desarrollan un mayor interés por el tema y se sienten más comprendidos. En el aprendizaje cooperativo, no solo se establece una comparación entre los estudiantes en términos de rendimiento, lo que evita que se genere un ambiente competitivo en el aula. Además, cuando los estudiantes cooperan, su motivación tiende a aumentar. En el aprendizaje cooperativo, los estudiantes pueden identificar con mayor frecuencia lo que hacen bien y lo que pueden mejorar, lo que les permite obtener una comprensión más clara de su propio proceso de aprendizaje. Tema número 5. Teoría del aprendizaje significativo, de David Ausubel. El enfoque constructivista sostiene que el aprendizaje humano es un proceso de construcción interna. Para que se logren aprendizajes significativos, deben de cumplirse dos condiciones: que el contenido sea potencialmente relevante, desde lo lógico como lo psicológico, y que el alumno esté motivado. El aprendizaje se vuelve funcional para el niño cuando adquiere significado en el ámbito afectivo. Esta funcionalidad contribuye a mejorar tanto la memoria comprensiva como la capacidad para resolver problemas. El aprendizaje significativo es cuando ocurre el aprendizaje significativo, los alumnos pueden evaluar la significancia en ellos. Al ver en qué grado se satisfacen sus necesidades de aprendizaje, se aclaran sus interrogantes, se resuelven sus dudas y mejora su comprensión. Lo entendemos entonces como un fenómeno social e intercultural. Es situado, es activo, cooperativo y él es en un proceso interno, activo y personal. La significatividad está definida por la tarea del estudiante para adquirir un nuevo conocimiento a partir de sus conocimientos previos. El aprendizaje significativo se opone al aprendizaje repetitivo o memorístico, con el que es muy difícil adquirir la significación. La rapidez y forma en la que aprende una persona depende de la relación entre sus conocimientos previos y el nuevo material y la naturaleza de la relación entre la información nueva y la antigua. Es decir, los conocimientos previos y los conocimientos nuevos hacen de sí el aprendizaje significativo. Tipos de aprendizaje. Según Ausubel, su teoría se basa en que el proceso de formación del pensamiento es el resultado de una organización sistemática de fenómenos o estructuras cognitivas. Afirma que el aprendizaje significativo ocurre cuando las nuevas ideas se conectan con las ya existentes. Distingue dos tipos de aprendizaje: aprendizaje por recepción y descubrimiento y aprendizaje por repetición y significativo. Indica que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje receptivo no siempre se limita a la memorización, ni el aprendizaje por descubrimiento es siempre significativo, ya que ambos pueden llevarse a cabo tanto a nivel mecánico como significativo. Aprendizaje por descubrimiento significativo. En este tipo de aprendizaje, el alumno debe ser capaz de descubrir lo que necesita aprender, de modo que el contenido se integre a sus estructuras cognitivas previas. Ausubel sugiere que en el contexto educativo el aprendizaje se da principalmente por recepción. Sin embargo, resalta que el aprendizaje por recepción no es negativo por sí mismo. Lo importante es que sea significativo para que realmente tenga sentido para quien lo aprende.
El aprendizaje significativo implica que los contenidos se relacionan de manera no arbitraria con los conocimientos previos del alumno. Aswell recomienda evitar los aprendizajes memorísticos que no tienen sentido para los niños, ya que para que el aprendizaje sea significativo deben conectarse con la experiencia del alumno y considerar sus conocimientos previos sobre un tema. De esta forma, los nuevos contenidos pueden organizarse sobre los anteriores, formando un todo con significado. La estructura cognitiva del aprendizaje significativo del alumno, podemos entender que el proceso de formación del pensamiento supone la organización sistemática de un fenómeno conocido con el nombre de estructura cognitiva. Esta explica las relaciones recíprocas de conjuntos de conceptos. La estructura mental permite captar, abordar hechos e ideas bajo la forma de problemas y encontrarles una solución. Esta estructura está constituida por un sistema integrado de conceptos y sus relaciones entre ellos. De aquí deriva, la actividad significativa es un conjunto de experiencias estimulantes que se organizan coherentemente para que el alumno tenga un aprendizaje significativo. Aquí lo podemos ver en la relación que tiene el alumno de acuerdo a su medio ambiente y las vivencias. De ello lleva actividades significativas que deben integrar aspectos cognitivos, afectivos, motores, valorativos, procesos como descubrir, agrupar, nombrar, etcétera, y contenidos que previamente sean conocidos. De esta manera se logra el aprendizaje significativo en el alumno. Metodología activa y criterios para facilitar el aprendizaje significativo. La metodología educativa debe tener en cuenta el aprendizaje significativo y funcional, con la memoria comprensiva como uno de sus elementos claves. La metodología activa es un conjunto de estrategias diseñadas por el docente que involucran a los alumnos de manera atractiva y estimulante, permitiéndoles construir su propio conocimiento a través de actividades significativas. Esta metodología se basa en el principio psicológico de que la acción precede al cambio y que el pensamiento surge de la acción. La clave para aplicar métodos activos radica en atender las necesidades, intereses y curiosidades de los niños, lo que despierta su motivación interna. Toda metodología activa destinada a generar aprendizajes significativos debe de centrarse en el estudiante, partir de la experiencia del alumno, redefinir el rol docente, respetar inquietudes de los alumnos, favorecer el aprendizaje globalizado, ser socializador y organizar actividades para favorecer la investigación del alumno. Las oportunidades de aprendizaje significativo que se le pueden proporcionar a los alumnos son las rutinas, los sucesos y los proyectos. Los niños son protagonistas de su propio aprendizaje y necesitan variedad de actividades y experiencias que les permitan construir, reconstruir, modificar y ampliar y profundizar sus conocimientos, lo que implica que aprender no es copiar, reproducir o repetir, sino elaborar sus propias representaciones y significados para organizarlos de manera personal. La autoestima condiciona el aprendizaje. La autoestima debe considerarse como el objeto más importante del proceso educativo, el núcleo de nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Actúa como un motor de motivación. Cada niño merece ser reconocido como una persona valiosa, con derecho al respeto y a la dignidad. Educar la autoestima es fundamental, y si los educadores no nos ocupamos de esta tarea, estaríamos descuidando una de nuestras principales responsabilidades. Los niños con baja autoestima a menudo reflejan esta carencia en su comportamiento, lo que puede llevarlos a obtener malas calificaciones, sentirse inferiores y tener una menor valoración de sí mismos. En cambio, cuando un niño desarrolla una autoestima positiva o la recupera gracias a una intervención pedagógica adecuada, se observa un mejor desempeño académico. Un niño con una buena autoestima es capaz de afrontar los fracasos y dificultades que surjan, ya que posee la fortaleza interna necesaria para superar los obstáculos. En conclusión, las teorías cognitivas han transformado nuestra comprensión sobre cómo los individuos procesan, organizan y aplican el conocimiento. Destacan la importancia de los procesos mentales internos, como la memoria y el pensamiento, y subrayan que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen su propio entendimiento a partir de sus experiencias previas. Estas teorías han influido significativamente en la educación,
promoviendo enfoques que valoran la interacción, la resolución de problemas y la reflexión. En definitiva, las teorías cognitivas proporcionan un marco valioso para mejorar procesos educativos y facilitar un aprendizaje más profundo y duradero. Muchas gracias por su atención. Dejo en la siguiente lámina la bibliografía que consulté para hacer este trabajo.